Saludos amigos, bienvenidos al canal. El tema de hoy es clave porque aquí ya no hablamos en abstracto. Ponemos a la Biblia en el banquillo junto a los demás textos antiguos y dejamos que la razón juzgue, sin privilegios, sin fe previa, solo comparación honesta. Así es, el tema de hoy es comparación con otros textos antiguos. Biblia, autenticidad y singularidad. ¿Por qué la Biblia? Bueno, porque parece ser el libro más reproducido, más comentado, y eso sigue siendo tendencia. Entonces, ya que suele ser una propuesta típica, lo vamos a abordar. El objetivo del tema es determinar si la Biblia es una más entre los textos antiguos o posee características únicas que la distinguen racionalmente. No probamos aún inspiración divina. Probamos credibilidad histórica y singularidad estructural. Y para hacerlo, vamos a hacer una comparación y evaluación con otras cosmovisiones. Y en este caso, cuando decimos probar literalmente como cuando estamos probando comida. Ya más adelante, si esto es real, se va a decir probar en un sentido distinto, como demostrar, ¿no? ¿Qué significa comparar correctamente? Comparar no es decir, todos los pueblos creían cosas parecidas. Comparar correctamente implica evaluar origen, intención, contenido, coherencia, transmisión, función social, relación con la historia. Con esos criterios, ponemos los textos sobre la mesa. Veamos los tipos de textos antiguos a comparar. Por una parte tenemos los textos mitológicos. Ejemplos serían Enuma Elish, la epopeya de Gilgamesh, mitología egipcia, griega y cananea. Las características comunes son dioses dentro del cosmos, conflictos entre deidades, moral inconsistente y narraciones simbólicas sin anclaje histórico claro. Por otro lado tenemos los textos filosóficos. Ejemplos serían Platón, Aristóteles, estoicos. Las características que poseen son reflexión racional elevada, no reclaman revelación histórica, no norman a un pueblo entero, no se presentan como palabra divina directa. También tenemos la categoría de textos legales antiguos. Ejemplos serían el Código de Hammurabi o las leyes hititas. Las características son leyes prácticas, sin cosmovisión total, no explican origen del mundo, no reclaman una relación moral personal con la deidad. Sin embargo, la Biblia no encaja en ninguna categoría común. Aquí empieza la singularidad. La Biblia es simultáneamente narrativa histórica, texto legal, texto profético, reflexión moral y cosmovisión completa. Ningún otro texto antiguo hace esto de manera integrada. ¿Cuál es la diferencia radical con la mitología? Bueno, aquí vamos a ver la comparación clave. En la mitología los dioses nacen. En cambio, en la Biblia, Dios es eterno. Y dicho sea de paso, esto se ajusta más con el análisis filosófico que hicimos previamente acerca de Dios.
Es decir, en caso de que existiera un Dios, vimos cómo éste debía ser para que tuviera lógica, ¿no? Bueno, pues vemos que el Dios de la Biblia es un Dios eterno, coincide con el análisis filosófico que hicimos. En el caso de la mitología, los dioses son limitados. En cambio, en la Biblia, Dios es un Dios soberano. Nuevamente, esto cabe con el análisis filosófico que hemos elaborado previamente. En el caso de la mitología, hay caos eterno. En el caso de la Biblia, hay una creación ordenada, lo cual coincide con el estudio que hicimos de orden y caos, previamente en la parte filosófica. En la mitología, los humanos sirven a dioses. En cambio, en la Biblia, Dios busca al hombre. En el caso de la mitología, la moral es arbitraria. En el caso de la Biblia, la moral es objetiva. Así que vemos aquí que la Biblia desmitologiza el mundo. ¿Cuál es la relación con la historia? Bueno, los textos mitológicos hablan en estos términos. En tiempos antiguos o cuando los dioses. En cambio, la Biblia nos da fechas, genealogías, reyes, lugares verificables, eventos nacionales como exilio, guerras, alianzas, cosas concretas. La Biblia se arriesga históricamente. Un mito no lo hace. Veamos ahora el Dios bíblico versus los dioses antiguos. Hay una diferencia brutal. Este Dios que aparece en la Biblia no es parte de la naturaleza, no es resultado del cosmos, no lucha con otros dioses, no necesita alimento, templos ni sacrificios para existir. Esto no es evolución mitológica, es ruptura conceptual. Ahora veamos la ética, otro punto decisivo. En textos antiguos, el bien depende del capricho divino y la fuerza justifica el poder. En cambio, en la Biblia, Dios mismo se somete a su justicia y la ley es aplicable incluso al rey. El débil es protegido. Esto es revolucionario en la antigüedad. Ahora veamos la transmisión textual incomparable. Ningún texto antiguo fue copiado con tal cuidado, preservado por una comunidad entera, ni corregido mediante comparación de manuscritos. La Biblia no depende de un solo templo ni de una élite cerrada. Vamos a ver ahora la coherencia a lo largo de siglos. La Biblia fue escrita por múltiples autores en distintos contextos a lo largo de más de 1000 años y aún así mantiene una narrativa coherente, una visión consistente de Dios y una ética progresiva pero unificada. Esto no ocurre en otros textos antiguos. ¿Cuál es entonces la conclusión racional de este tema? Bien, sin apelar a fe, se puede afirmar que la Biblia no es un mito, no es solo filosofía, no es solo ley, no es solo historia, es una categoría propia. Eso la hace singular entre los textos antiguos, y esa singularidad exige explicación. Veremos lo que sigue naturalmente. Después de esta comparación, el camino lógico es autenticidad histórica, donde veremos manuscritos, transmisión, continuidad o autoría y contexto cultural. ¿O por qué Israel y no otra nación? Estas preguntas y otras incógnitas más serán respondidas progresivamente.
Nos veremos en el siguiente programa. Hasta pronto.